Nos encontramos en este importante encuentro dedicado a la discapacidad y la inclusión. Tenemos el honor de conversar con Gaby Bruno, una referente desde hace muchos años, trabaja con defensa de los derechos con personas con discapacidad. Gaby, muchísimas gracias por recibirnos a Infosor Noticias. Gaby, para quien no te conoce, ¿quién es Gaby Bruno? ¿Cómo comenzó el camino de defensa de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, buenas tardes, muy feliz de estar acá, muy agradecida de la posibilidad y la oportunidad, sobre todo, de conversar con las personas que tanto con discapacidad como familias y quienes trabajan en la temática. ¿Quién es Gaby Bruno? Soy una militante por los derechos de las personas con discapacidad. Soy una mujer con discapacidad y me reconozco que tuve muchas oportunidades, tuve una familia que me acompañó mucho y que alojó la discapacidad de una manera, no la discapacidad como algo abstracto, sino que me alojó a mí con mi situación de discapacidad y me potenció y me generó un montón de posibilidades y oportunidades para que yo pueda desarrollarme, y siento como mucha conciencia de eso y la responsabilidad de transmitirlo y de abrir puertas para otras personas con discapacidad que quizás no han tenido la misma oportunidad, y también pensándolo cómo esto debe ser política pública, cómo el Estado, esto no debe depender de que una familia acompañe o no acompañe, sino de que sea una política pública para que todas las personas tengan en igualdad de condiciones lo que necesitan. Sobre todo en torno a la accesibilidad, que es lo que es la llave de entrada para que podamos tener una real participación en la sociedad. ¿Qué experiencias personales marcaron el camino trabajando con discapacidad? Bueno, la gran experiencia, digamos así, fundante fue tener la oportunidad de haber sido directora provincial entre los años 2011 y 2017, que fue la posibilidad de hacer, la posibilidad de no solamente haberme formado en la temática, sino haber tenido la oportunidad de transformar, obviamente formando parte de un gobierno que para quien fue prioridad todo lo que tenga que ver con las políticas de discapacidad. ¿Cómo es describir la realidad que viven hoy las personas con discapacidad en nuestro país? Estamos atravesando un momento muy triste porque el gobierno nacional decidió enfrentarse, así como con los jubilados y jubiladas, así como con todo lo que tenga que ver con el movimiento feminista, también con el colectivo de personas con discapacidad, planteando cuestiones que nos llevan no al modelo de médico rehabilitador, sino al modelo de prescindencia, digamos, nos tira atrás pensándonos, como volver al encierro, volver a esto que decimos como metáfora, el cuartito del fondo, pero al quitar oportunidades. Pongo como ejemplo el tema de la pensión nacional no contributiva, que si bien es un ingreso que ya de por sí es muy bajo, que está bajo la línea de pobreza, que no hay oferta laboral. Digo, a veces hay más de 40 años que tenemos una ley que establece que el 4% de las personas con discapacidad deben estar empleadas en el Estado, por ejemplo. No libra tampoco al sector privado, porque también luego se legisló para que el sector privado también tenga la responsabilidad de tomar a personas con discapacidad, y eso, seguimos sin que se cumpla. Entonces la pensión nacional viene a saldar un poquito de esa gran deuda, y no es que las personas con discapacidad no podamos trabajar, sino que no se brindan las oportunidades para que podamos trabajar, no se generan las condiciones para que esto sea posible. Entonces, quien no puede llevar el pan a su casa, quien no tiene cómo sustentarse, quien tiene que todo el tiempo, nos dejan una situación de vulnerabilidad absoluta, sumado a todo lo que tenga que ver con las prestaciones que no se están cubriendo. Hay personas que si no va un transporte y las busca, justamente fueron logros, fueron conquistas, que pensamos que era un piso que ya no se nos movía, y se nos movió ese piso. Entonces, venimos batallando y peleando y organizándonos para dar discusión y para que nos vean, para que puedan entender que necesitamos estar en la escuela, estar en el club, estar en los espacios laborales, ir a un supermercado a comprar la comida, ir a una plaza a jugar, ejercer la maternidad, ejercer la paternidad. Y para todo eso necesitamos accesibilidad y recursos y decisiones políticas para ponernos en primer lugar.
¿Cuáles son hoy los principales desafíos que todavía quedan en superar? Lamentablemente muchos. Yo, que soy militante de lo que se conoce como vida independiente en discapacidad, digo, la gran, porque es el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como que engloba un poco lo que dije anteriormente, y es esto de poder ejercer una participación plena, de poder estar en los ambientes, no pensar si yo voy a poder ingresar o no, si va a tener escaleras, si va a haber un intérprete en lengua de señas, si va a estar accesible el material para poder informarme o entender, sino que poder circular, poder andar, poder subirme a un colectivo y que sea accesible. Bueno, todas esas cuestiones que parecen sencillas para cualquier otra persona, para nosotros siempre y nosotras es como todo un diseño mental y de estrategia, y que muchas personas, bueno, eligen no ir, eligen no sentirse incómodas, eligen no pasar por el momento que implica la exclusión. La gran deuda y el gran desafío es pensar en que cada cosa que hacemos que no piensan en las personas con discapacidad son cuestiones que nos excluyen, son cuestiones que directamente eligen dejarnos afuera. ¿Sentís que la sociedad ha avanzado en materia de inclusión? ¿Qué falta por hacer? Siento que hemos avanzado, por supuesto. Yo nací con discapacidad, tengo casi 50 años y puedo ver en mi vida, digo, por poner como un indicador, esos cambios. Antes era algo privado y hemos logrado que sea justamente algo colectivo, algo de la sociedad, algo público, que justamente las políticas nacionales actuales quieren volver a llevarlo a que sea una cuestión de que se arregle la familia que tiene una persona, un integrante con discapacidad, y bueno, justamente lo que logramos es que sea algo de la sociedad, que nos falta, por supuesto, nos falta todavía un montón para que esto se entienda que realmente somos iguales y que lo que nosotros necesitamos es accesibilidad. Necesitamos que nos vean, bueno, como otra persona más, con el mismo derecho y al disfrute. Es como que pareciera que las personas con discapacidad solamente tenemos derecho a ser rehabilitados o bueno, a estar en determinados lugares, y tenemos el mismo derecho al goce, al disfrute, a pasarla bien, y eso, bueno, sigue siendo una cuestión que tenemos que trabajar como sociedad. ¿Qué significa para vos participar de este encuentro y qué esperan lograr con esta convocatoria? Bueno, es la posibilidad de poder hablar con la comunidad de Reconquista y de la región sobre la temática, poder tener un diálogo como el que estamos sosteniendo, donde, bueno, surjan los reclamos históricos que seguramente van a aparecer, pero también de otra índole, que nos permitan y ver cómo nos involucramos y armar una hoja de ruta, porque los diagnósticos ya bastante los tenemos. El tema es cómo organizamos una hoja de ruta para adelante, para decir, bueno, con quiénes, qué responsabilidad ocupa cada uno, qué roles, y traccionar para adelante. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad tengan voz en este espacio? Es fundamental que tengamos voz, porque bueno, también, como dijo el compañero Marcos Rafín, tiene que ser nuestra voz la que tiene que estar presente. Ya no podemos seguir siendo hablados y habladas por otros y otras que creen o suponen qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos conviene. Tenemos que estar nosotros y nosotras ahí diciendo de qué manera, cómo, qué necesitamos, porque tenemos las herramientas para hacerlo, porque sabemos, porque la vivimos diariamente. Entonces, bueno, de eso se trata. ¿Qué papel tienen las familias, las instituciones, los medios de comunicación y la comunidad para construir una sociedad más inclusiva? Primero necesitamos que comprendan esto que estamos planteando. Tienen el papel fundamental las familias, de poder acompañar y también de poder permitir desplegar a los integrantes y las integrantes con discapacidad. Yo, si algo valoro mucho de mi familia, es que me dio la oportunidad, pero me generó la plataforma para poder despegar. Que eso, digo, yo entiendo los miedos y entiendo que muchas veces por temor a que nos pasen cosas surge la sobreprotección, pero bueno, poder entender que el mundo sí es hostil, es muy hostil, pero bueno, necesitamos tener herramientas para vivir en esa hostilidad como la vive el resto de las personas. Cómo poder estar instrumentado para poder bueno, aprender a sortear los obstáculos, que también es parte de la vida. Y bueno, los medios de comunicación son aliados fundamentales para amplificar esto que estamos diciendo,
necesitamos que cada vez más sean divulgadores, y el artículo 8 de la Convención habla sobre la toma de conciencia. Entonces, la toma de conciencia necesitamos para que esto pase a ser sentido común, así como hemos logrado otras batallas culturales. Bueno, esta también para que se comprenda que tenemos el mismo derecho de estar en la panadería, de estar en los mismos ámbitos que está el resto de las personas. Y las instituciones, bueno, poder también acompañar en ese giro. Digo, un club tiene que abrir las puertas para que podamos estar, si doy taller de ajedrez, bueno, poder pensar que se pueden notar personas con discapacidad. Si armo un evento cultural, pensar que ahí tienen que haber personas con discapacidad, y así sucesivamente. Si voy a hacer una clase de zumba, bueno, ¿cómo no somos el bicho raro? Eso es, cómo salir de ese gran mote que nos han colocado, y que, bueno, también lo hemos vivido, pero porque es lo que se pensó hasta hace un tiempo para nosotros y nosotras. Ahora, bueno, ya se viene pensando en cosas diferentes, cómo lo vamos haciendo, ejerciendo en la vida cotidiana, y no solamente en la letra de la ley. ¿Qué mensaje le daría a quienes que todavía no creen que la discapacidad deben abordarse desde una asistencia y no desde los derechos? Bueno, que entiendan que el mundo es mucho más amplio, que somos sujetos políticos, sujetos de derechos, somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, necesitamos que a nadie se le ocurre decirle a otra persona, bueno, vos acá no podés entrar, vos acá. Y a nosotras no es que nos dicen con todas las letras, sino nos lo dicen por los modos de construir un edificio, por los modos de comunicarse, excluyendo. Bueno, eso no puede ser la moneda corriente, tenemos que revertirlo. No podemos naturalizar que un 15% de la población quede afuera. ¿Qué sueño o meta te gustaría ver cumplido en los próximos años en materia de inclusión? Que no tengamos más que hablar de esto, que podamos vivir y que cada uno elija. Si quiero ir al cine, tengo accesibilidad. Si quiero ir a tomarme un colo, un avión, no tengo que pensar en más que en armar una valija, y no que no puedo salir de mi casa ya porque hay un escalón, porque hay la vereda no la tengo bien. Si pudiera transmitir en un solo mensaje a las personas con discapacidad y a la sociedad, ¿cuál sería? Que se animen, que nos toca ocupar los espacios y abrir las puertas. Otras personas estaban encerradas, nosotros vamos abriendo algunas, y que los que vengan, bueno, ya las encuentren abiertas. Bien, llegamos al final de la nota. En Infosor Noticias trabajamos todos los días para visibilizar realidades de personas con discapacidad y promover la comunicación sin barreras, que es importante, tienen los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más inclusiva. Gaby, muchísimas gracias por compartir tu historia, tu experiencia, tu compromiso con nosotros. Desde Infosor Noticias te agradecemos este tiempo. Seguimos trabajando para que la inclusión y la accesibilidad y los derechos de la persona con discapacidad tengan cada vez más espacio en los medios de comunicación. Gracias.